Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Hoy en Noticias seguimos tomando el pulso al clima postelectoral de Estados Unidos. Finaliza la semana, aún se desconoce quién será el próximo presidente de la nación. Y desde ese mismo escenario hacemos el análisis. Con varios asuntos para discutir, ¿tiembla o no el status quo al develar su crisis sistémica? Las denuncias de Trump sobre fraude y corrupción electoral podrían tener algún sentido. Ante las impugnaciones anunciadas, ¿la justicia cumplirá con el papel que le corresponde? Bueno, y por último, ¿cuándo habrá presidente? Asuntos sobre los que profundizamos a partir de este momento en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, el presidente Donald Trump hace tambalear el establishment del país con denuncia de fraude electoral, pero no presenta pruebas. Por esta razón, la prensa en Estados Unidos lo califica de mentiroso y lo censura. Aseguran que se trata de acusaciones infundadas ante la realidad de una posible derrota frente a Joe Biden, en la que el voto por correo tiene un papel estelar. Los ojos del mundo están puestos sobre el país potencia. Aún no se conoce oficialmente quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca y el propio presidente, candidato a la reelección, cuestiona el sistema electoral, el mismo que lo favoreció en 2016. Las denuncias de fraude de Donald Trump han incrementado las tensiones, sobre todo porque no han presentado prueba alguna sobre esta realidad. Deben considerarse las particulares de esta elección. El récord histórico de participación y voto por correo, especialmente enmarcado en la pandemia del coronavirus, las diferencias entre demócratas y republicanos sobre la modalidad del voto y las diferentes reglas en cada uno de los 52 estados para contabilizar y difundir resultados de votos por correo anticipados. Desde hace meses, Trump ha desacreditado la legitimidad del voto por correo y ahora, viéndose rezagado frente a Biden, juega la carta de la impugnación en varios estados clave, donde justamente aún no finaliza el escrutinio. Su equipo presentó la primera demanda un día después de las elecciones para frenar el proceso en Michigan, que se le adjudicaba a Biden, con el 99% del escrutinio, alegando que se les negó acceso significativo para observar el conteo. Un juez desestimó porque fue presentada muy tarde. También perdieron la demanda en Georgia por falta de evidencias, donde según el equipo de campaña, un observador del Partido Republicano vio como 53 votos emitidos en ausencia habían sido ilegalmente agregados a los que habían llegado a tiempo. Se ha cuestionado acerca de si uno de esos sobres ha sido descartado por el trabajador. La respuesta es no. Definitivamente no. En ningún tiempo el trabajador pudo sacar la boleta. Yo operé una de esas máquinas y la única cuestión que puedes hacer es separar el sobre y cortarlos. La extracción de los votos pasa en la siguiente fase del proceso. Asimismo, el equipo de Trump presentará una querella en Nevada para detener conteo. Aseguran que se permitió votar a unas 10,000 personas que ya no viven allí y que se contabilizaron sufragios de personas fallecidas. Curiosamente, en el estado de Dakota del Norte, ganó el candidato republicano a la Cámara de Representantes, David Andel, pese a que falleció el pasado 5 de octubre por coronavirus. Mientras tanto, en Wisconsin pedirían recuento.
citando irregularidades en diversos condados. Sobre la acción tomada en Pensilvania, sí obtuvieron la aprobación de un juez para supervisar el conteo de votos, pero no contempla frenar el escrutinio ni la invalidación del cómputo hecho hasta ahora. En ese estado, los republicanos objetan una decisión del Tribunal Supremo que permite que se cuenten los votos llegados por correo hasta 3 días después del 3 de noviembre, siempre y cuando hubieran sido enviados ese día o en fechas previas. La posición de Trump respecto al voto por correo toma sentido dado que históricamente y en sondeos realizados previo a los comicios se confirmó que los demócratas tienen mayor preferencia por el voto por correo, mientras que los republicanos preferirían ir a votar el día. Esta realidad se refleja en los conteos en la recta final, que no benefician al Partido Republicano, pero que aún así se ha separado de las acusaciones de fraude de Trump, que abrió una caja de Pandora en una nación en la que su establishment afirma tener una democracia sólida. Sumamos de inmediato información, por eso nos vamos hasta Washington con nuestro colega Jorge Gestoso. Hola Jorge, muy buenas noches. Hola Jorge, ¿nos escuchas? Jorge, bueno, aún no tenemos a nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Mientras lo contactamos, vamos a irnos con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Tinker Salas, historiador, profesor en el Pomona College en Claremont, California, especialista en América Latina, y le sigue el pulso de manera permanente a este proceso electoral. Profesor Tinker Salas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. No tenemos a nuestro invitado, así que lo que les propongo en este momento rápidamente es irnos a una pausa y ya venimos con el noticia, con todo este material y el análisis preparado para ustedes. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Nuestra misión es conectar a los pueblos. Y cada día trabajamos para una mejor comunicación y lograr la integración. Por eso seguimos creciendo en el Caribe. Ahora estamos presentes en Surinam. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Rendimos tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Trascendemos fronteras. Estamos presentes en cada acontecimiento. La ventana que te acerca a los pueblos. Enfrentamos adversidades. Somos la señal que llega a millones de pantallas. Unidos en cada transmisión. Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos.
Telesur, la señal informativa de América Latina. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Volvemos con el noticia y de inmediato nos conectamos hasta Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso para conocer lo último acerca de esta ya larga espera de resultados por saber quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Jorge, muy buenas noches, adelante. Tatiana, todavía no se sabe exactamente qué es lo que puede pasar con el anuncio de Joe Biden que iba a dar un mensaje en horario central. ¿Por qué? Porque estaba contando a lo largo de la jornada que hubiera una proyección de que le daba ganador en algún estado, un estado clave como puede ser Pensilvania o puede ser Nevada o incluso Arizona. Y eso, dado que el conteo de votos está llevando más tiempo de lo esperado, no se ha dado. Entonces, mientras pensaba dar un discurso, según sus allegados, que era una victoria, que era un discurso que daba el fin de lo que era el proceso electoral y el inicio de su presidencia, está en veremos a ver si lo hace o no, porque no tiene el material como para poder justificar por qué está dando un mensaje. Y al mismo tiempo, el presidente Trump en Twitter salió hace un rato y dijo textualmente: Joe Biden no debería erróneamente reclamar la presidencia. Yo podría hacer lo mismo. Los procedimientos legales recién empiezan. Quiere decir que desde este punto de vista estamos todavía en limbo sobre quién admite o no que ganó la presidencia, y la proyección es tan pareja en algunos estados que los analistas no se animan justamente a declarar un estado como ganador. Un tema también interesante y no menor es que en Pensilvania, donde Joe Biden sigue aumentando su ventaja sobre Trump, ya estamos en el orden de los 20.000 votos de ventaja. Y si llegara a una cifra aproximada de unos 30.000 votos, significaría que estaría pasando el 5% de margen que de alguna forma está establecido, que uno puede pedir un recuento de votos si la diferencia entre uno y otro candidato es menor al 5%. Si fuera entonces, si esta tendencia sigue, podría dejar sin efecto la posibilidad de reclamar un recuento de votos y automáticamente le adjudicarían el estado de Pensilvania, que tiene nada menos que 20 votos electorales a Joe Biden, y así absolutamente quedaría establecido que habían ganado la presidencia. En el caso de la Casa Blanca y en el caso de Trump hay malestar, hay enojo, hay frustración, hay incluso dentro del personal histeria, porque ven que esto viene en caída libre y empiezan básicamente a buscar a dónde ir, y entonces incluso empiezan a buscar nuevos trabajos. El presidente Trump al mismo tiempo está pidiendo donaciones para financiar los enormes costos legales que va a tener esta impugnación que quiere hacer por lo menos en 4 a 6 estados. Todavía no hay fundamentos legales sobre los cuales se puede basar, pero lo que está haciendo es estirar, prolongar, poner en cuestionamiento la legalidad del proceso. Ahora, también es claro que en cuanto al voto popular, que significa que en los Estados Unidos no gana quien tiene más votos, sino quien logra los 270 votos electorales del colegio electoral, ya le sacó 4 millones de votos de ventaja Biden a Trump. Eso también de alguna forma le da autenticidad a un posible triunfo que podría ser anunciado
en las próximas horas. Pero en definitiva se lo ve a Donald Trump a la defensiva, e incluso hasta hay alguna foto desde la oficina Oval que se lo ve físicamente, no necesariamente con aspecto de triunfador y de entusiasmo, sino más bien todo lo contrario. Quiere decir que, como tú mencionabas, Tatiana, a 3 días de ya realizadas los comicios, las elecciones, todavía estamos por ver quién puede ser el ganador, ya que se siguen extendiendo los votos. Y una cosa que es interesante para la audiencia, quizás un tecnicismo. Había la posibilidad, dado que hay esta pandemia del coronavirus que tiene a esta altura 100.000 casos por día y 1.000 muertos por día, el máximo desde que comenzó, la gente tenía la oportunidad de pedir a las autoridades electorales de cada uno de los estados, de pedir que le mandaran por correo el voto. Sucede que en algunos casos la gente recibió ese voto, sin embargo, a último momento decidió no ponerlo en el correo e ir personalmente a votar. Desde el punto de vista del registro de las autoridades electorales, está registrado como que esa persona recibió un voto. Y entonces, si va a votar en ese momento, tiene que probar o lleva ese sobre que recibió por correo o tiene que probar que no votó, porque si no se tendría la posibilidad de que hubiera votado 2 veces. Ese tipo de votos está siendo analizado, contado uno por uno, y son decenas de miles en muchos casos, y ese tipo de procedimiento está realmente complicando, enlenteciendo el cómputo de votos, y es lo que explica de alguna manera lo que puede estar pasando. Otra cosa que sucede: miembros de las Fuerzas Armadas que están en el exterior mandan los votos, los que deciden votar, porque el voto no es obligatorio en Estados Unidos, mandan los votos por correo y tienen hasta 8 a 10 días para que lleguen esos votos, siempre que fueron emitidos antes de la medianoche del 3 de noviembre, pero tienen entre 8 y 10 días para llegar y que sean contabilizados. Quiere decir que el procedimiento no es demasiado fácil, y dado que el presidente Trump está haciendo todo tipo de acusaciones falsas porque no tiene herramientas, está montando incluso un equipo, un ejército de abogados aquí frente a Washington, en Arlington, Virginia, para que traten de conseguir pruebas de posibles irregularidades. Es decir, en principio él tira la acusación y después le pide a sus allegados que traten de buscar las pruebas de la acusación que él tiene, y así ha funcionado por los últimos 4 años. Es decir, hay muchas puntas de esta madeja, de este entramado que está todavía por verse, y que tiene entonces a Joe Biden de alguna forma en la cuerda floja de salir a decir en tono triunfador gané, o esperar hasta que realmente confirmen alguna de las proyecciones que efectivamente ha logrado los 270 votos electorales necesarios. Tatiana. Esa situación es realmente paradójica cuando precisamente se hace desde la perspectiva, Jorge, del análisis, que estamos hablando de la nación que procura dar lecciones de democracia al mundo y ver este desastre de situación que se está registrando. Jorge, muchísimas gracias por ese panorama. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a conversar con Miguel Tinker Salas, historiador, profesor en el Pomona College en Claremont, California, especialista en América Latina. Sigue atento a todo este proceso. Profesor Tinker Salas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, también como todos, siguiendo de manera muy atenta y desde la visión de la América Latina esta situación, hay que, pues si le parece, primero revisar la escasa diferencia de votos que hay entre Trump y Biden. En Pensilvania son solo 20.000 votos, en Nevada son 20.137 votos. Es muy poco la diferencia que hay. Esta situación, ¿qué nos indica sobre la pregunta que se hacen millones y millones? ¿Cuándo habrá presidente de Estados Unidos?
Bueno, yo creo en primer lugar que todo esto estaba pronosticado, porque con el voto por correo y con los republicanos prohibiendo contar el voto por correo hasta después que se inicie el voto actual el 3 de noviembre, eso precipitó esta crisis. Recordemos que ya sabían que iban a votar por correo, pero los republicanos en cada estado no querían que el voto se contara antes. En Arizona, donde se contó el voto antes, ya estaban preparados, pero no en Pensilvania y no en Georgia. Y eso es culpa de los republicanos. Segundo, yo creo que lo que implica la cercanía de este voto es que los medios de comunicación, los encuestadores y la clase élite no quiere aceptar que el trumpismo es algo profundo en este país. Tiene raíces fuertes entre una clase trabajadora blanca racista, xenofóbica y a veces supremacista. Y hay que entender el fenómeno, porque Trump se puede ir, pero el fenómeno ese todavía va a seguir. Y eso quiere ver, esas personas son víctimas también del neoliberalismo, son víctimas también de una economía que las dejó atrás. Y esa es la realidad que alimenta ese movimiento. Y la hipocresía es que un hombre llamado empresario se haya nombrado líder de este movimiento cuando en realidad explota a los mismos trabajadores. Pero esa es la contradicción que existe dentro de este movimiento. Se pregunta uno, mirando todo este escenario, si definitivamente este será el momento en el que el presidente Trump rompa con ese sector republicano. Recordemos que antes de ser presidente él no pertenecía realmente, no militaba a ningún partido. Era una figura muy reconocida en la televisión, un magnate empresario, etcétera, etcétera. Entra, digamos, al Partido Republicano, logra además un triunfo muy importante, bien lo recordaba él ayer y es verdad, revisando los resultados, es la mayor votación de la historia republicana en términos electorales. Se pregunta uno si lo ve usted probable, profesor Salas, si hay un quiebre dentro del Partido Republicano con la idea, por ejemplo, de una nueva línea, un nuevo movimiento, un nuevo partido político. Bueno, recordemos que no existe un partido republicano como tradicionalmente existía. Existe el partido de Trump. Trump reconvirtió el partido republicano en su propia imagen. O sea, ya el partido tradicional que uno pensaba en George Bush, en Mitt Romney, en John McCain, en Ronald Reagan, esos líderes ya no son ni parte, ni participaron en la convención nacional. Entonces se ha rehecho el partido republicano en su imagen y han adoptado una política de una guerra sin cuartel. En el Congreso operaban como sin nada de consenso, sin nada de bipartidismo. Entonces, para los republicanos el gran reto después de una derrota de Trump es cómo van a reconstruir su partido, qué van a hacer, porque el carisma no se puede trasladar, no se puede heredar. Entonces lo que sigue vigente es lo que yo mencionaba anteriormente, esta reacción que existe entre un segmento importante de la población que se siente también aislada y rechazada por la élite y está siendo manipulada por lo que es la figura de Trump. ¿Podrá el Partido Republicano reconstituirse? ¿Podrá buscar nuevas bases? ¿O seguirá tratando de movilizar ese sector? Ese es el gran interrogante. Y en medio de todo ese interrogante aparece el otro en esta coyuntura, profesor Tinker Salas, que tiene que ver con las impugnaciones. Realmente, ¿qué tanta independencia tienen los tribunales, el sistema judicial? Porque van impugnaciones, recordemos que como no hay un Consejo Nacional Electoral, no hay este organismo electoral, van entonces a los tribunales, pero para ir a los tribunales se necesitan pruebas. Y la pregunta entonces es necesaria, ¿qué tanta independencia, con qué tanta transparencia, qué tan poca presión podría o mucha presión ejercer el Partido Republicano y el presidente Trump con respecto a las decisiones que tomen? Bueno, ya el Tribunal Supremo ordenó a Pensilvania a separar los votos que se emitieron el día 3 de noviembre y los votos que llegaron por correo y los votos que llegaron después. O sea, ya el Tribunal Supremo de Justicia está interviniendo. Recordemos solamente lo que pasó en el 2000 en Florida, cuando Al Gore se enfrentaba a George Bush. En aquel momento habían 70,000 votos sin contar. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó no contarlos y le entregó la elección a George Bush. O sea, se nota que el tribunal ha intervenido anteriormente y con la mayoría conservadora nombrada por Donald Trump,
podría intervenir otra vez. Por eso para Biden es tan importante ganar no solamente Pensilvania, Georgia, Arizona y también Nevada, porque así tendrían que impugnar en 4 lugares y el tribunal tendría menos oportunidad, porque la realidad es que cada estado establece las reglas y las normas a través de la cual se efectúa la elección. Entonces tendría que impugnar en 4 lugares. Para el Tribunal Supremo sería mucho más complicado intervenir en ese contexto. Claro, porque como usted lo recuerda, en el año 2000 toda la historia se centró fuera en el estado de la Florida. Ahora sería... Un solo estado. En un solo estado, exactamente, en el estado de la Florida. Y contra todos los pronósticos, recordamos, para esa fecha, ganó George Bush hijo contra Al Gore, cuando parecía que él tenía todo para ser el presidente de Estados Unidos. Entonces vamos de nuevo a la Corte Suprema de Justicia y al sistema judicial. Usted nos hablaba de Pensilvania. ¿Tiene tal nivel de injerencia sobre 50 estados estadounidenses? Depende, o sea, Trump tiene que poder establecer cuál fue el acto que llevaría a impugnar. Hubo corrupción, hubo falsificación, hubo robo de votos, hubo inserción de votos nuevos. Hasta ahora no ha podido comprobar ninguno. En todos los casos que ha llevado a tribunales estatales han sido rechazados. Incluso el de Nevada, donde decía que no habían observadores republicanos, el juez negó la acción porque dijo, estoy viéndolo yo mismo. Entonces, en realidad todavía no hay digamos, base para poder hacer un cargo y llevarlo a los tribunales supremos. Lo que el Tribunal Supremo está haciendo ahorita es ordenando separar los votos en caso de que exista en el futuro alguna acción legal. Profesor Tinker Salas, si le parece, vamos a revisar precisamente cómo está este panorama en términos de votos populares y de votos electorales. Y a partir de allí vamos a continuar con el análisis. Vamos a revisarlo. Ahí lo tenemos precisamente en pantalla. Está Wisconsin, que ya hay una decisión. Miren ustedes, Joe Biden 49,6%, Donald Trump 48,9%. Esto significa, porque ese era un estado clave sobre el que también había mucha atención la víspera, y hay 10 votos electorales para Joe Biden. Continuamos. Teníamos allí la información del total con base, este es un mapa que Telesur alimenta día a día, noche a noche, con base en información de manera oficial y no a través de lo que informan los medios de comunicación estadounidenses. Ahora, en pantalla, Pensilvania, aún no se sabe, es parte también de lo que está en disputa. Joe Biden 49,3%, Donald Trump 49,6%, pero están en disputa. Aquí me quedo unos minutos para preguntarle, profesor Tinker Salas, esta diferencia de 20,000 votos, ¿qué puede realmente significar? ¿Cómo se da la votación? ¿Cómo es el comportamiento electoral de este estado de Pensilvania? Recordemos que Trump gana a Pensilvania en la ocasión del 2016. Sí. El estado históricamente había sido clase trabajadora y había sido demócrata. La elección es muy reñida. Los votos que estamos viendo ahorita son los votos de correo, mayormente del sector demócrata y también de la población grande afrodescendiente que existe en Filadelfia. Entonces, eso refleja sectores que han apoyado históricamente al Partido Demócrata. Por eso Trump, cuando hablaba ayer, estaba impugnando los votos, el tono que adoptó también tenía un tono racista al hablar de Filadelfia, al hablar de Atlanta, sabiendo muy bien que son ciudades que tienen una población grande afrodescendiente. Bien, profesor Tinker Salas, este es un asunto bastante paradójico. En Filadelfia vimos muy fuertes protestas antirracistas, además en contra de la brutalidad policial, porque fue evidente, estaba en los videos de cómo actuaban. Así que resulta bastante paradójico que tengamos ese escenario, que entre otras cosas se mantenga también por esa misma radiografía la narrativa desde los medios de comunicación que prácticamente todo estaba ganado para los demócratas, y vemos que la realidad es otra. Sí, a nivel nacional la realidad es otra.
A nivel nacional, la elección que iba a ser de la victoria de Biden de 10 y 15 puntos ha resultado ser una elección completamente polarizada, muy cerrada. El margen de diferencia es casi mínimo. Como usted decía ahorita, 20,000 votos en Pensilvania, 4,000 en Georgia, 23,000 en Nevada, 38,000 en Arizona y un marco nacional de 74 millones contra 70 millones. Un país altamente polarizado y muy difícil de gobernar. Muy bien, vamos a revisar otro de los estados para conocer precisamente sobre su comportamiento. Allí lo tenemos, Carolina del Norte, donde se sabe en este momento por la diferencia que el Partido Republicano se queda con la votación, es decir, el presidente Trump con 50,1%, aunque no ha terminado esa votación, y Joe Biden con el 48,7%. Ya ha finalizado, profesor Tinker Salas, con el 100% en Carolina del Norte. La pregunta necesaria es ¿qué tanto le puede ayudar al presidente Trump de cara a obtener esa cifra mágica de los 270 votos electorales? Carolina del Norte se le habían otorgado a Trump ya, o sea, no creo que había gran esperanza por parte de los demócratas de ganar Carolina del Norte, aun cuando el estado ha recibido población nueva y en gran cantidad, y esperaban que en el área de Duke iba a cambiar la dinámica del estado, no la ha cambiado, ese se le había adjudicado a Trump, así es que sin Pensilvania, sin Georgia y sin una Arizona o Nevada, Trump no gana la elección en base al colegio electoral. Vamos ahora a revisar, a propósito del estado clave que usted nombra, profesor Tinker Salas, Georgia. Vamos a revisarlo en este momento, cuáles son los porcentajes. Aquí está en pantalla. Joe Biden 49,4%, Donald Trump 49,4%. Las autoridades de Georgia esta tarde han dicho que estarían evaluando un reconteo total de votos, precisamente porque ellos así lo califican, que se trata de un empate técnico. La única diferencia son 4.155 votos, profesor. Si hablamos, por ejemplo, de un reconteo de votos, ¿qué tal, por ejemplo, que el escenario fuese que dependiera de Georgia? ¿Pasaría cuánto tiempo para conocer un resultado? Bueno, tienen que hacer todo antes de la primera semana de diciembre porque el colegio electoral se reúne para el 14 de diciembre, entonces todos los procesos de reconteo y de votación tienen que estar culminados para esa fecha. Si no, el sistema va a enfrentarse ante una crisis y podría ir al Congreso en la elección. O sea, es indispensable que acabe antes del 10 o el 14 de diciembre. Nos queda un estado aún por revisar, así que precisamente lo vamos a ver para conocer con respecto a todos estos estados clave cuál es la situación. En pantalla tenemos el total, reiteramos, es la información que Telesur maneja, sumando de manera oficial 253 votos para Joe Biden y 214 votos para Donald Trump. Y aparece allí ahora Arizona. Joe Biden con 50,1% y Donald Trump con 48,5%. Había mucha tensión, no atención, profesor Tinker Salas, sino atención sobre Arizona, porque allí también había un importante voto latino, particularmente de mexicanos, por ser frontera con México, pero también muy dividido por una situación histórica y cultural. ¿Usted cómo nos lo explicaría? Bueno, Arizona es un estado donde los republicanos se dividieron el voto blanco 49% a 49% y en realidad Biden está ganando por el voto latino, pero en particular por el voto latino de la mujer, que fue hacia Biden en un porcentaje mucho más alto que el voto latino del hombre, que se dividió casi en un 60% por Biden y algunos de 25% por Trump. Pero sí, en el estado de Arizona se ha cambiado fundamentalmente por la población mexicoamericana que ha participado, porque hubo movimientos sociales, recordemos que aquí hubo la SB 1070 que impugnaba contra latinos y también hubo el caso del sherife Arpaio. Entonces aquí los movimientos mexicoamericanos y latinos se han organizado y la victoria sería resultado de su labor. Pero eso también resulta... de hecho, en términos políticos, pero un poco también se lo pregunto en lo histórico, incluso en lo sociológico. En las elecciones del año 2016, en la campaña, el presidente Trump hizo
las más agresivas referencias al pueblo mexicano. Dijo que los que se iban como inmigrantes de manera y como indocumentados, que allí iban ladrones, narcotraficantes, violadores, que incluso en alguna oportunidad uno de sus copartidarios dijo que quien llevaba la lepra y las enfermedades a Estados Unidos eran los mexicanos. Es una situación así de desastrosa. Y resulta que ahora vemos este escenario, profesor. Claro, porque pensar en la comunidad latina como algo monolítico es una equivocación. Es una comunidad que es un mosaico. Dentro de la comunidad latina existen diferencias de clase, diferencias sociorraciales, diferencias generacionales, diferencias de género. O sea, la comunidad latina, al igual que en cualquier país latino, no representa un bloque étnico, no vota como bloque étnico, vota por intereses. Y hay un sector pequeño empresario entre la comunidad mexicoamericana y latina que veía en Trump como empresario alguien que lo podía ayudar, y es lamentable, pero en este contexto creo que la culpa es del Partido Demócrata de no haber hecho suficiente labor dentro de la comunidad latina, de haber invertido dinero, organización y esfuerzo, porque hubieran logrado mucho más. Hubieran logrado incluso posiblemente Texas, hubieran logrado también Florida, pero esto depende en realidad del esfuerzo que no hizo el Partido Demócrata, o que lo hizo muy tarde. En todo caso, será materia de profundos análisis, de hecho, para el Partido Demócrata al ver precisamente este resultado. Y necesariamente allí, profesor, con esto casi que lo despido, debemos hablar de la figura de Joe Biden. Es el candidato demócrata, pero que ellos escogieron. Y hoy en día hoy en día existen cantidades de expertos en manejos de imagen, de candidatos, arman candidatos que aparecen de la nada. Joe Biden es un hombre que tiene más de 50 años de experiencia y de conocimiento en la política, pero fue el escogido. Es cómo entonces también entender ese mismo fenómeno, ¿no? Haber escogido, por ejemplo, a otra persona. Alguna analista nos decía hace muy pocos días que más vale habrían escogido de una vez a Kamala Harris como candidata a la presidencia. El problema es que Kamala Harris nunca ganó ninguna primaria. Biden fue el candidato consenso, digamos, el candidato que se escogió para evitar que ganara Bernie Sanders. O sea, hay que entender a un Biden por entender a un Bernie Sanders que se autoproclamaba socialista, que tenía política muy concreta sobre temas de inmigración, clase trabajadora, educación, medio ambiente, que logró acaparar el voto latino, que logró acaparar el voto clase trabajadora blanca. Pero por evitar a un Bernie Sanders, se escogieron a un Biden, pero Biden en cierta forma se convierte en el candidato del voto castigo contra Trump. El voto por Biden no necesariamente era un voto por Biden, al menos por muchas personas, fue un voto castigo para deshacerse de Donald Trump. Y como dice Bernie Sanders, ahora el trabajo es organizar y prepararse para enfrentarse con Biden y obligarlo a adaptar políticas progresistas que realmente respondan a la realidad norteamericana. Porque es una realidad en la que hay una gran corresponsabilidad histórica también del Partido Demócrata cuando ha sido gobierno. Incluso ahora, por ejemplo, cuando no logra acuerdo con los republicanos dentro del Congreso para darle facilidades y alivios a la ciudadanía en un momento tan complejo. Por último, la perspectiva con respecto al Partido Demócrata. Digamos, en el escenario probable, si Biden al final se confirma que gana la presidencia, la Cámara de Representantes queda en manos de los demócratas, pero el Senado no. E incluso hay unas curules que suman a los republicanos. Así que parece en ese sentido que quedamos como en las mismas en el Congreso. Sí y no, porque en la Cámara Baja hay 226 para demócratas, 209 para republicanos. Ahorita en el Senado está empatado 48-48 con dos candidaturas, con dos escaños. Todavía tienen que ir a segunda vuelta. Ellas podrían determinar qué pasa en el Senado. Entonces esas están en el sur de Estados Unidos, están en Georgia, donde va a haber elecciones en enero de nuevo para ver cuál de los dos candidatos, republicano o demócrata, gana el Senado. O sea, todavía estamos en stand-by sobre lo que sería el Senado. Pero tiene usted razón, podría ser un embotellamiento de nuevo, donde realmente los republicanos controlan el Senado, Biden controla el Congreso y la presidencia, y Biden tenga que gobernar a través de acciones ejecutivas. Sería más de lo mismo.
Sería más de lo mismo, escenario complejísimo en el país. Muchísimas gracias, profesor Tinker Salas, como siempre, un placer escucharlo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. A 3 días ya de estas elecciones en Estados Unidos, el conteo y reconteo de votos, el canto de fraude por parte de Trump, impiden al país vislumbrar un horizonte claro de quién será el presidente a partir del próximo enero de 2021. Al menos 270 votos en total, emitidos por los colegios electorales estadales, necesita Joe Biden, quien hasta ahora sigue con la ventaja conferida por los medios de comunicación hegemónicos, tanto del voto popular como del colegiado, para ser proclamado presidente para el periodo 2021-2025. De esos 270 votos, la cadena Fox News y Associated Press, que son la fuente del portal Google, le dan a Joe Biden el resultado parcial de 264 votos colegiados, contando el estado de Arizona, que emana 11 votos, a pesar de que en este estado el conteo no ha finalizado y el margen sigue siendo estrecho, de apenas 41,000 votos populares, con 90% del escrutinio al cerrar la tarde del viernes. Con esos 264 votos gracias a la victoria parcial en Arizona, Biden estaría a apenas 6 votos colegiados de lograr el mínimo necesario, cifra que podría alcanzar con los 6 justos que da el estado de Nevada, que va más atrás con el 87% del escrutinio y un parcial que arroja casi 2 puntos porcentuales de ventaja a los azules e implica menos de 15,000 votos populares de diferencia para temor de los rojos. Sin embargo, siendo 253 el voto de los colegios electorales ya plenamente confirmado en todo el país, con resultados irreversibles, Nevada no sería suficiente para Biden, sino que necesitaría que se confirmara su victoria en el estado de Pensilvania, donde la colegiatura le otorga 20 votos, con lo que llegaría a 273. Pero en Pensilvania, los resultados parciales otorgan una ventaja demasiado estrecha, al finalizar la tarde del viernes, de apenas 17,000 votos populares, una diferencia de 0,3 puntos porcentuales en un estado donde votan más de 6,5 millones de personas, lo cual explica el interés del candidato republicano en frenar este conteo y recurrir a instancias judiciales. Trump ha defendido el voto de su partido acusando fraude, pero sigue apenas con 214 votos confirmados. Para poder llegar a los 270, le falta confirmar su victoria en Carolina del Norte y en Alaska, pero con estos sumaría apenas 18 y llegaría a 232. Esta es la razón por la que le interesa impugnar los estrechos resultados parciales en Pensilvania y los de Georgia, donde hay 16 colegiados y una diferencia popular de apenas 0,1 puntos porcentuales, lo que se traduce en escasos 4,000 votantes demócratas, cuya legalidad él pone en duda. Es un asunto que seguimos analizando, además de los resultados, definitivamente con Reinaldo Taladrid, periodista, conductor de programas de radio y televisión, panelista del programa Mesa Redonda, nos acompaña desde La Habana, Cuba. Reinaldo, un placer saludarte, ¿cómo te va? Muchas gracias, un placer estar contigo aquí con los televidentes. Muchísimas gracias, Reinaldo. Hubo una actualización en los mapas, además en el conteo que de manera permanente lleva Telesur. Vamos entonces a revisarlos y a comenzar con el análisis, ¿te parece? Como digas. Muy bien, vamos a revisar entonces los estados que se han actualizado. Los tenemos en pantalla. Georgia con el 49,4%. Ahí es importante además aquí revisar el voto popular. 2.456.597 votos para Biden, reiteramos con el 49,4%. Aparece aún como votos electorales en cero porque no se ha terminado. Y Donald Trump con 49,3%, es una mínima diferencia, sin embargo, recuerdan ustedes que hace minutos los presentábamos, los dos marcaban 49,4%. En términos de votos para Donald Trump, 2.452.626 votos. Cálculos matemáticos rapidísimos para ver que es una muy mínima diferencia
y esto además explica por qué las declaraciones, Reinaldo, de esta tarde de autoridades en Georgia diciendo que evaluaban la probabilidad de un recuento total de los votos en este estado. ¿Qué te puedo decir de Georgia? Te puedo decir que es uno de los estados, junto con Carolina del Norte y Texas, que los demócratas tienen hace ya un tiempo en la mira para que reflejen los cambios demográficos que se han producido en los Estados Unidos y poblacionales. En el caso de Georgia, la diferencia va a ser mínima. La ley electoral en Estados Unidos es diferente en cada estado. En el estado de Georgia, la ley electoral establece que si la diferencia es de 0.5% menos, y va a ser así la diferencia, la parte perdedora puede pedir un recuento, que todo parece indicar que la campaña de Trump lo va a pedir. Se haría ese recuento que, como bien explicó el profesor Tinker Salas, tiene que estar antes de la primera semana de diciembre. Ellos calculan que para el 20 de noviembre. Ahí se recuenta manualmente cada boleta, se certifica la firma, que la boleta sea falsa, que no sea falsa, la firma, etcétera, se verifica que esté bien todo, la cosa que se mira, y eso lleva tiempo y recursos. Los conteos, en algunos casos los paga el Estado, pero si, como el caso de Wisconsin, lo pide la campaña de Trump y no era por ninguna razón específica, tiene que pagarlo la campaña. Te puedo dar un dato. La campaña de Trump ha creado el fondo legal para todas las demandas que piensan poner en el país, que debe tener cerca de 60 millones de dólares que no los tienen en estos momentos, y eso va a ser un factor importante. Hoy el vicepresidente Pence dirigió un equipo que estuvo haciendo llamadas a grandes donantes, etcétera, porque necesitan urgente estos 60 millones de dólares que no los tienen por todo lo que se ha gastado ya en la campaña. Así que Georgia va a terminar con este 0.5, va el reconteo de votos que debe terminar antes del 20 de noviembre. Dicen los expertos en reconteo que hay un número mágico que es 5.000, que cuando hay una diferencia de más de 5.000 votos y no hay un fraude, no hay ninguna tendencia de este tipo, es muy difícil que se logre cambiar el resultado de una votación si la diferencia es de 5.000 o más votos, que no es todavía el caso de Georgia. Eso es lo que vemos con respecto a Georgia. Vamos ahora a revisar en el mapa Nevada. Y seguimos con este análisis. Recordemos que da 6 votos electorales y hay sin duda mucha atención con respecto a lo que allí suceda. Vamos a revisar porque resulta así de importante el voto popular, aunque no cuenta, porque así es el sistema en Estados Unidos, no cuenta quién más votos tenga, sea el presidente del país, no es así, sin embargo sí es importante porque se mide el pulso en cada uno de los estados. Nevada, Joe Biden con 49,8%, 632.558 votos, y Donald Trump con el 48%, 609.901 votos. Reinaldo, ¿qué podemos decir con respecto a Nevada? Hay desde algunos voceros de la campaña de Joe Biden que dicen ya, Nevada es nuestro y lo sumamos de una vez, no obviamente de manera oficial, pero lo sumamos de una vez hasta nuestro conteo para llegar a esa cifra mágica de los 270. ¿Qué te puedo decir de Nevada? Nevada es un estado de poca población, tiene 2 grandes condados, uno donde está Las Vegas, el otro donde está Reno, y es un estado que los demócratas han perdido un poco de terreno con relación a los republicanos. Tiene población hispana, tiene también mucha población flotante con California que se mueve, pero es un estado que se ha ido convirtiendo en muy cerrado. Aquí pasa algo, no tanto como pasó en Georgia anteriormente, que se me pasó decírtelo, Tatiana. Uno de los problemas más serios de la democracia en Estados Unidos es la supresión de votos. Es una política consciente que sobre todo sectores republicanos han desarrollado de suprimir votos de minorías, de los afroamericanos, de los ex reclusos
gente que normalmente debería por tendencia a votar demócrata y le impiden votar. En Georgia, la señora Stacey Abrams, que aspiró a gobernadora hace poco y perdió por esta razón, nada más y nada menos que contra el secretario de Estado de Georgia, que debía haberse recusado, pero no lo hizo, ha hecho una labor titánica, es la heroína de lo que está pasando en Georgia, que han recuperado el derecho al voto a muchas de estas minorías como un tributo, dicen ellos, un homenaje, y lo usaron en la campaña al fallecido John Lewis, el compañero de Martin Luther King, que era congresista, que falleció este año precisamente. En el caso de Nevada, va a ser Carolina del Norte es el último estado que debe entregar resultados. Nevada es el penúltimo, es el que más ha atrasado un poco más el conteo. Están haciendo esfuerzos, en mucho personal voluntario contando, y lo que tú dices es así, los números indican la tendencia que, salvo algo inesperado, si se mantiene esa tendencia, debe ir a parar al bando demócrata este estado con sus 6 votos electorales. No se espera una sorpresa. Lo que sí viene son las demandas del equipo de Trump demandas legales acusando fraude e ilegalidades en las identidades de los votantes. Ya hoy había un problema con cerca de 1.700 personas en Nevada en este sentido, y cualquier incidente de ese tipo puede haber. Pero por ahí marcha más o menos la situación en Nevada. Cuando nos hablas precisamente y recordamos el discurso de la víspera del presidente Trump, hoy a través de los mensajes en Twitter, bueno, él mantiene su postura. Hubo fraude, se trata de un sistema corrupto, pero sobre todo, especialmente propiciado por el Partido Demócrata, es decir, él no concede una probable derrota. ¿Qué piensas en todo tu conocimiento sobre Estados Unidos de una situación de estas tan inédita? A ver, esto es una verdadera batalla campal entre lo que se llama el establishment americano, o sea, los sectores de poder clásicos americanos, y un intruso, vamos a usar esta palabra. Trump en buena medida está ahí y es hijo de un deterioro que fue creciendo durante los años del sistema electoral. La abstención era una muestra de eso, donde votaba el 50% de las personas. La supresión de votos, esto que te hablé en Georgia, sobre todo en estos estados sureños, supresión de votos, redistribución arbitraria de distritos para ponerlos en función de candidatos republicanos con mayoría republicana en las legislaturas estatales. Entonces, ¿qué pasa? Que también la Cámara de Representantes, el Senado, se fue deteriorando con la imagen clásica de los políticos que no resuelven problemas, y cuando le preguntan, ya sostenido en los últimos años a los estadounidenses, qué nivel de aprobación le dan al Congreso en general, raras veces pasa de un 20% de aprobación. La prensa también tuvo su desgaste antes que empezara toda esta campaña de las noticias falsas, etcétera, y de Trump atacando a la prensa. Todo eso sumó un desgaste a los elementos del sistema tradicional. Y la gente buscó alternativas de gente de fuera del sistema. En el Partido Demócrata, aunque parezca que no era Bernie Sanders por la izquierda en términos estadounidenses, aunque era senador, su programa era de ajeno al sistema. Y por la derecha apareció Trump, un empresario que no es político. Lo que sí está claro que cuando se hacían mediciones en el 2016, en cualquier contienda electoral, el que no fuera político arrancaba en ventaja. Si usted era dentista o era ingeniero, pero no había sido político, ya arrancaba con una ventaja electoral sobre el político tradicional. Ese desgaste ayudó a la elección de Trump, sin duda, el desgaste del sistema. Por eso que tú ves hoy una verdadera batalla campal entre, ves sentados en una mesa a la gente de Obama con la gente de Bush, combatiendo, vamos a decir así, para sacar del poder a Trump. Y mira qué difícil ha sido. Donald Trump, si pierde estas elecciones, las pierde con la segunda votación más alta de la historia de Estados Unidos. La primera es la que va a sacar Biden, ya 73 millones de votos tiene, Trump tiene 69 millones, la segunda votación más alta, lo que quiere decir que ese problema no está resuelto. Gane quien gane, y aunque empiece una administración Biden el 20 de enero, si gana, ese problema no está resuelto. Hay 69 millones de votos y mira las diferencias, 0,3, 0,5, 0,7, mira esas diferencias. Los sistemas de encuesta daban 7, 5 puntos, donde se está ganando por 0,3, por 0,4, por 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un problema ahí de necesidad de cambios en la sociedad,
en el sistema como está instituido. ¿Pasará? ¿No pasará? Eso no lo sabe nadie lo que puede pasar, porque esto es una situación inédita que analizarla con las reglas tradicionales que se analiza en Estados Unidos también puede llevar a error. De hecho, si hubo perdedores, no solamente pierde Estados Unidos como nación, también son las encuestas, evidentemente, porque dieron un panorama que en este momento evidentemente no existe. Reinaldo, teníamos imágenes en este momento de protestas en New York. Vamos a presentarlas para todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo precisamente a esta hora. Protestas pacíficas, un escenario, una radiografía similar a la víspera. Anoche también habían protestas en distintas partes céntricas de Nueva York. Lo que la gente decía en ese momento es que se tenía que respetar el voto, la decisión que se había tomado, que era una protesta pacífica, no había ningún conato de violencia, que no les interesaba, pero que era también su decisión de salir a protestar, y sí, muy custodiados por algunos policías caminando con ellos y otros policías marcando las barreras. Anoche lo veíamos, ahora veremos si también sucede esto con bicicletas. Así que en un panorama de tranquilidad, pero de nuevo se repite esta situación de las protestas en Nueva York. Con respecto a esta reflexión que nos hacías, uno de hecho se pregunta, Reinaldo, nos quedamos, si les parece, a la producción con esas imágenes mientras sigo conversando con Reinaldo Taladriz desde La Habana, y es si existe algo de realidad en esas denuncias de fraude, de sistema corrupto del presidente Trump, y que nunca antes un presidente o un candidato se había osado a decirlas, a expresarlas tan abiertamente. Palabras más, palabras menos, esa frase del presidente donde dice este país es un desastre porque eran todos parte del sistema, y precisamente Trump es todo lo contrario, es un presidente antisistema. Mira, ¿qué yo te puedo decir de esto? Por cierto, discúlpame que me desvíe, pero quiero felicitar a Telesur, porque acabo de ver ahí en los banners, ahí en los titulares, que han encontrado la declaración de la OEA, que hoy me preguntaban por la mañana y decía, bueno, si la encuentran, maravilloso. Vamos a ver qué dice. Encontraron la declaración de la OEA diciendo que no ha encontrado ninguna irregularidad la misión de la OEA. Muy curioso eso. Mira, irregularidades siempre han existido en las votaciones en Estados Unidos. El problema está que si la diferencia entre un candidato y otro es de 5 o 6 puntos porcentuales, que hayan 10 boletas falsas, 100 boletas alteradas, etcétera, no cambia nada y por tanto pasa a ser un material de archivo de que se encontraron tantas boletas así. Si las diferencias se van reduciendo, y estamos hablando de todo 0 y pico, 0.3, 0.4, cualquiera de estas cosas puede ser importante. O sea, no quiere decir que no hayan existido. Es famosa la elección del 60, se dice que en Illinois la familia demócrata que controlaba Chicago y la ciudad hizo votar a gente que estaba en los cementerios en la elección de Kennedy. Se habla, bueno, se sabe 72 Nixon, o sea, aquí no hay, y bueno, 2000 la Florida, recuerdas aquella situación, 537 votos fue la diferencia en el 2000 en la Florida. Ahora que estamos viendo esta cifra, no olviden que fueron 537 votos lo que decidió aquello. Eso nunca ha dejado de existir. Lo que se perdía por las diferencias, pero ahora pasa a ser algo esencial. Y la gente del sistema le está criticando fuertemente a Trump, por eso es que las cadenas de televisión le quitaron el audio, se le montaron arriba en el audio, cosa inédita. Eso no es casual, ni es una decisión improvisada. Eso estuvo bien estudiado, los abogados de las cadenas se pusieron de acuerdo, todo, porque está dañando la esencia del sistema. Cuando dice que hay fraude, incluso ellos dicen, esto es un problema de seguridad nacional porque está poniendo en peligro la seguridad del país. Este hombre diciendo eso. Es el presidente diciendo que el sistema está corrompido. Es que él ha usado la palabra el pantano de Washington desde antes de la campaña. Hay quien dice, no, ahora Washington es más pantano porque hay más corrupción. Mira, yo le sugiero que la gente busque y lea esto. Hay una noticia muy importante que en medio de esto ha pasado inadvertida. El Deutsche Bank de Alemania acaba de anunciar ayer que va a cortar todas las relaciones que tiene con la Trump Organization, y que si la
organización Trump no puede pagar las deudas que tiene, no especifican con quién, pero el banco es el garante ahí en ese caso, procederán a ocupar bienes para saldar esas deudas. Yo consulté con varios expertos bancarios y me dijeron que cuando un banco como el Deutsche Bank hace eso, es porque hay conversaciones previas con fiscalías, con investigadores, etcétera, y deciden sacar eso. Y hay quien dice que lo que le espera a Trump si pierde en términos legales puede ser mucho. Incluso hay quien ha dicho que Trump puede hacer lo que hizo Nixon, renunciar, que Pence asuma para que le dé un perdón presidencial de por vida y no pueda ser sometido a juicio. Es bien complicado, puede que no pase nada de esto, pero eso del Deutsche Bank sí ya el New York Times lo había alertado en el tema de las famosas finanzas de Trump. Entonces, cuando tú ves eso, dices, este es el hombre que va a salvar el sistema del descrédito que tiene, es el hombre que va a darle respuesta a esa gente que está protestando en Nueva York, que están hablando de un acuerdo verde nuevo, o sea, ecológico, de salvar el planeta, de la salud pública, están hablando de una serie de temas. Ese es el hombre que cuando le preguntaron cuál es su programa de salud, no tenía un programa de salud. Lo de él era eliminar el de Obama, pero cuando le preguntaron, Leslie Stahl en 60 Minutes le preguntó, mandó a que le dieran una cosa así de papeles, que no era un plan. Y esas personas que están en la calle quieren que se cuente hasta el último voto por todas esas razones concretas, sociales. ¿Quién les da respuesta? Ese es un problema muy serio que a lo mejor no encuentran respuesta en ninguno de los dos candidatos. Pero no olvides que en las encuestas a pie de urna, de la gente que votó por Biden, cerca de un 30% dice que no votaron por Biden, votaron contra Trump, que es otra cosa. Y eso es una complejísima realidad que tiene hoy ese país. Parte de ese análisis necesario de la descomposición sistémica del país, y también es una pregunta, Reinaldo, que queda totalmente abierta. ¿Qué cambios vendrán? Por ejemplo, ¿será en este momento de verdad que se va a debatir, que se va a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma al sistema electoral del país? Bueno, son cosas que están por verse, porque en este momento todo sin duda está centrado en este desastre en que finaliza la semana y no hay presidente electo aún. Reinaldo, nos quedaba por revisar Arizona porque hubo un cambio precisamente en los números, en los porcentajes, así que vamos a revisarlos para continuar con este análisis. Allí está. Es Arizona. En este momento Joe Biden, bueno, aventaja un poco más a Donald Trump, tiene 49,9%, Donald Trump 48,7%, mantienen votos electorales en cero porque esto no ha finalizado. Sin embargo, algunos medios de comunicación dentro de Estados Unidos, fíjense ustedes, han dado ya a Arizona con los votos electorales definidos por este estado como ganador, definitivamente así lo han dicho algunos medios de comunicación estadounidenses, algunas agencias de noticias, incluso a Joe Biden. En cuanto al voto popular, 1.572.346, esto para Biden, y en cuanto a Donald Trump, 1.533.511 votos. Así está en este momento la actualización precisamente desde esta información. Reinaldo, sobre Arizona, aquí necesariamente también hay que preguntar, bueno, y te lo planteo, si es que algunos medios de comunicación ya le daban a Arizona a Biden sin haber finalizado el conteo. Sí. Mira, Arizona es un estado donde el cambio demográfico, la cantidad de migrantes que han llegado, la población hispana, más población que ha emigrado de California a Arizona también, son fronterizas ahí, se suponía que provocara un cambio demográfico que se tradujera en cambios políticos. Sin embargo, lo que está demostrando esta elección es que no es nada fácil y que la base electoral que apoya a Trump es sólida. Se ha mantenido en el país y se refleja en los estados entre un 40 y un 43% de la base electoral, de la gente que vota, apoya a Trump, haga lo que haga, diga lo que diga. Y eso es muy importante a la hora de tener en cuenta análisis de todo tipo. Y en Arizona se está determinando. Trump ha avanzado un poquito, ha retrocedido Biden. De todas maneras, el hecho que un estado
Ese es el estado de Barry Goldwater, el candidato republicano del 64 que quería tirar la bomba atómica en Vietnam. Es el estado de John McCain, a quien Trump ofendió personalmente diciendo que no era un héroe porque había caído preso, etcétera, etcétera. Es el estado de McCain, pero un estado que ha votado históricamente republicano y que ellos piensan y lo están a punto de lograr el poder cambiarlo. Cuando Fox News, que dicen que es la madre de Trump, lo otorgó a Biden, hubo una protesta frente a Fox News en Phoenix, en la oficina de Fox en Phoenix hubo una protesta, así que fíjate qué complejo es este panorama. Pero no obstante, Tatiana, todos los ojos están puestos en Pensilvania. Si la ventaja que iba por 19,000, creo, de Biden sigue aumentando en Pensilvania, esos 20 votos le dan 273 y se acabó. Todos los ojos están puestos en Pensilvania y todo este cambio de actitud que ha habido desde el día de hoy, de las cadenas rompiendo su programación habitual y transmitiendo elecciones, es por Pensilvania principalmente. Sin duda, Pensilvania está en el foco, en el centro, son 20,000 votos de diferencia en este momento. Reinaldo, te despedimos, como siempre, agradecerte por tu análisis, por acompañarnos y ayudarnos a entender todo lo que además hay detrás de este momento tan complejo que vive Estados Unidos. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Tatiana, y a Telesur, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos ahora a recordar algo, ya de esto se ha hablado, referencia sobre el año 2000, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, vamos a recordarlo. El retraso en el escrutinio de votos y por consiguiente la demora en la oficialización de resultados en la elección presidencial hace recordar precisamente esa convulsión que vivió noviembre del año 2000 el país, que se dirimía en más de un mes después a través precisamente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a revisarlo. El 7 de noviembre del año 2000 se enfrentaron Albert Al Gore por el Partido Demócrata y George Walker Bush por el Partido Republicano. Los demócratas eran favoritos en todas las encuestas debido a la alta favorabilidad de la que gozaba el presidente Bill Clinton, cuyo vicepresidente fue Al Gore durante sus 8 años de mandato. Los republicanos, por su parte, postularon al entonces gobernador del conservador estado de Texas, hijo del expresidente George H. Bush, veterano de la Segunda Guerra Mundial que gobernó el país entre 1989 y 1993. La jornada comicial, una de las más igualadas de la historia reciente, tuvo como epicentro de la pugna al sureño estado de la Florida, que para la época aportaba 25 delegados al colegio electoral. Conocido por ser una de las circunscripciones clave para arribar a la Casa Blanca, la campaña electoral estuvo marcada por la polémica en torno al caso de Elian González, un niño de 6 años que viajó ilegalmente a Miami y tras la muerte de su madre quedó bajo custodia de sus tíos residentes en la ciudad. Estudios de opinión y especialistas electorales aseguran que el manejo efectuado por el entonces vicepresidente Al Gore en torno al retorno de Elian González a Cuba, que polarizó las tensiones entre ambos partidos, lo perjudicó electoralmente debido a la moderada influencia que ejerce la comunidad cubana en Florida, especialmente en la ciudad de Miami. En cuanto a la elección, los primeros datos proporcionados por las agencias de información estadounidenses dieron como ganador al Partido Demócrata la noche del martes. No obstante, al haberse producido una diferencia de menos del 0,5%, la ley ordenó un recuento automático de votos que disminuyó la ventaja de Bush a apenas 327 votos, que al ser menos del 0,25% de los sufragios, conllevó un recuento manual que otorgó la victoria al Partido Republicano. Destaca el hecho que para el momento, el gobernador de la entidad era el también republicano y hermano del candidato, Jeb Ellis Bush. Al Gore, que había reconocido la victoria de Bush, decidió retirar el reconocimiento al dirigente republicano a través de una llamada telefónica, debido a los informes que recibió por parte de su equipo, donde se denunciaban diversas irregularidades en el número de votos e incluso en el número de votaciones. En el distrito de Palm Beach, el candidato Pat Buchanan, pese a que su campaña tenía registrados menos de 500 electores, recibió más de 3.400 votos, resultado de lo que se conoció como boletas mariposa, que confundían la selección de los votantes.
Tras 35 días que mantuvieron al país a la expectativa y sin presidente electo, la Corte Suprema de Justicia, con 5 votos a favor y 4 en contra, otorgó los 25 delegados de Florida y por lo tanto la presidencia a George Walker Bush, lo que significó uno de los fallos judiciales más controvertidos de la historia contemporánea. Allí tienen ustedes, era importante recordar precisamente este momento porque son varios los analistas que recuerdan esta historia con la actualidad que está viviendo Estados Unidos cuando pasan ya 3 días, un poco más de horas y no se conoce quién será aún. No hay visos claros, metódicos de quién será el presidente de Estados Unidos. Vamos a analizar en la parte final del programa también estos hechos con Denis Small, director para Iberoamérica de la revista AIR, Executive Intelligence Review, publicada en Washington. Nos acompaña precisamente desde la capital. Denis, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo siguen ustedes que revisan todos estos escenarios, que profundizan en ellos, cuando hay una realidad, pero también hay varias hipótesis que se van sumando? La realidad es que aún no hay resultados, que hay un conteo, que hay algunos estados como Georgia que evalúa un reconteo total de la votación. La realidad es que hay un presidente que no reconoce los resultados y que canta fraude, y las hipótesis en ese sentido también son distintas. Una, por ejemplo, es que hay un serio problema en el sistema y que el presidente lo que está haciendo es poniéndola sobre el tapete, y otras es que el presidente necesariamente irá hasta la Corte Suprema de Justicia. Así que en todo este escenario, ¿cuál es su visión de los hechos? Bueno, el hecho es que aquí lo que está pasando es un conato de golpe de Estado por parte de los intereses de Wall Street que están detrás de Biden. Esta es la secuela de lo que hemos estado viendo y ahorita se los documento un poco más, y tiene otras fases, otros planes, si es que este episodio no cumple con lo que ellos quieren lograr. Acabo de recibir la noticia de que el Economist, la revista Economist de Londres, que representa los intereses financieros de la City de Londres y también de Wall Street, acaba de revelar que el vicepresidente Biden recaudó y gastó más de $1,000 millones por primera vez en una campaña presidencial. Ahora, esto es muy interesante, porque lo que dijo el presidente Trump anoche en su conferencia de prensa en la Casa Blanca, que por cierto fue censurada esa conferencia por muchos medios de comunicación, pero lo que dijo, y esto es textual: a nivel nacional, los principales donantes de nuestro contrincante, o sea Biden, fueron los banqueros de Wall Street y los intereses especiales. Entonces ya es la segunda o tercera vez que Trump pone el dedo en la llaga, que los intereses de Wall Street y los asociados de Londres son los que están detrás de esta campaña que ahora ha echado mano de un fraude electoral, y sí creo que se va a poder documentar eso, para poner a su hombre en la Casa Blanca. Ahora, aquí lo que tenemos es un delito, tenemos pruebas y existe el móvil, y todo eso se puede y se debe documentar. Debo añadir un punto en la parte introductoria de la discusión, y es que a nuestro entender, digo nuestro cuando hablo del movimiento político asociado con Lino LaRouche, que publica la revista Executive Intelligence Review, por el que trabajo, porque nosotros estamos en la calle organizando también, hablando con la gente. Y lo que hemos visto nosotros en el estado de Pensilvania, en el estado de Michigan en particular, que son dos de los más peleados, es que hay una gran seriedad y preocupación en la población, y gente tanto del lado republicano como del lado demócrata que no quieren a Trump, están preocupados por muchas de las pruebas que existen de aquí hubo un fraude electoral muy preocupante. Sí, Denis, no hemos visto ninguna indicaciones de violencia tampoco.
eso resulta muy, muy importante. De hecho, hace minutos teníamos imágenes en vivo de Nueva York, donde hay protestas que son absolutamente pacíficas y ojalá, de nuevo, precisamente las tenemos en pantalla, se suman más personas a esta concentración. Primero caminaban, ahora están concentrados y lo que vemos es una concentración absolutamente pacífica. Ahora, con respecto al fraude que denuncia el presidente Trump y del sistema corrupto, tendrán que presentar las pruebas, porque las acusaciones que el presidente hizo anoche fueron muy graves. Ahora, tienen que presentar las pruebas para que los tribunales tomen decisiones en ese sentido. Sí, absolutamente, tienes toda la razón. Y cabe señalar que la elección no termina o no se decide quién es el ganador cuando lo anuncien los medios de comunicación como AP, que es uno de los que más se cita, cuando ellos digan y decidan que, bueno, Arizona se fue con Biden o Michigan o lo que sea. Se decide cuando todo el proceso judicial en tribunales, que forma parte del proceso constitucional en Estados Unidos, se lleve a cabo y se complete. Tal y como dijeron ustedes en la parte introductoria, ahí lo que pasó en el 2000. Pero también quiero señalar que hubo una situación quizás más parecida a esta en 1976, cuando Jimmy Carter fue candidato con Gerald Ford, en contra de Gerald Ford. Y en ese caso hubo muchas acusaciones de fraude electoral, mucha documentación. Terminó ganando Carter porque Ford no quería seguir peleando. Trump va a pelear. Eso sí, se los puedo asegurar. Va a pelear políticamente. No es cierto que va a pelear que va a derramar sangre en la calle. Eso es parte de todo el ambiente que están tratando de crear. Entonces, hasta que no se termine todo el proceso judicial, no hay elección que haya concluido. Ahora, definitivamente tienen que presentar las pruebas. Lo que te puedo indicar son dos o tres áreas donde hay pruebas iniciales que, por supuesto, se tienen que presentar ante los tribunales. Número 1, toda la idea del voto por correo. Trump no se opuso a eso. Él estaba a favor de que la gente pudiera votar por correo con tal y que solicitaron la boleta electoral. Pero lo que pasó en muchos estados, incluido en Washington, D.C., es que simplemente enviaron estas boletas a todo mundo, los que estaban y los que no estaban en el padrón electoral. Nosotros, de nuestra revista IR, conoce casos documentados, y si lo conocemos nosotros, hay muchas otras pruebas, de hogares y casas, por ejemplo, en Filadelfia, donde dos personas, una pareja, recibió 10 boletas electorales. Y cuando llamaron al tribunal de elecciones, les dijeron, olvídense de los 8, voten los 2 nada más. Eran con el destinatario de alguien que había muerto 6 años atrás, alguien que había vivido ahí, se había mudado, otra persona que ni sabían. Entonces, ese es un solo caso, pero lo que se acusa es que hay muchos casos así. Y claro, si uno recibe más boletas, pues también uno puede poner cualquier firma y dependiendo de cómo sea la revisión de los votos, pueden aceptarlo simplemente. Entonces, ese es un tipo de fenómeno y hay muchas indicaciones. Sí, usted nos dice, nos está presentando estos ejemplos y necesariamente lo que uno piensa es, se lo había planteado también a otros analistas anteriormente, Denis, si es el momento en que se debe reformar el sistema electoral estadounidense. Que sea, por ejemplo, el voto popular el que cuente, el voto soberano, el voto de la gente, que decida en este caso si quiere votar por Trump o si quieren que gane Biden. Es decir, como lo conocemos y resulta ser lo más soberano posible, un voto, una decisión. Usted se ríe, bueno, ¿por qué se sonríe con respecto a esto? Me río porque es un tema que sí se ha planteado y obviamente conoces muy bien buena parte de este debate en Estados Unidos. Sí. Y me río también porque no estoy de acuerdo con eso. Se puede realizar un fraude perfectamente con el voto popular y las razones por hacerlo a través del colegio electoral, como se conoce acá, está muy bien fundamentado ¿Me escucha? Denis,
Hemos perdido lamentablemente la comunicación con nuestro invitado, Denis Small. Y por la hora, lamentablemente, debemos despedir esta emisión de Es Noticia. Me dicen que ha vuelto en los últimos minutos de nuestra transmisión. No, lamentablemente lo hemos perdido. Le agradecemos como siempre a él, a todos nuestros analistas por acompañarnos, por darnos su visión acerca de los temas que se plantean precisamente aquí en el servicio informativo de Telesur Noticias, en este caso con respecto a una situación, reiteramos, tan compleja como es la que está viviendo Estados Unidos en este momento. Vamos a cerrar esta emisión de Es Noticia, quedamos muy pendientes de esta situación en Estados Unidos y en Es Noticia nos encontramos el próximo lunes. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.